manifestaciones de parte de estudiantes. Y ahí es donde yo quiero hablar de la fotografía, porque ayer y hoy se está llevando a cabo en Colombia un evento muy importante que está organizando la Justicia Especial para la Paz, que es la segunda Conferencia Internacional de Justicia Transicional Restaurativa. Y en ese evento, que tiene múltiples conferencias y múltiples conversatorios, hay uno que a mí me llamó la atención y que tiene que ver con la fotografía en la construcción de memoria y su poder simbólico en la transformación. Y por eso quiero saludar a uno de los participantes de esa charla que se va a llevar a cabo el día de hoy en Bogotá, Federico Ríos, que es fotógrafo y documentalista colombiano, que además colabora con National Geographic, con The New York Times y con otras publicaciones en el mundo. Federico, mil gracias por estar con nosotros y bienvenido. Camila, buenos días y muchas gracias por invitarme a conversar con ustedes. Y la primera pregunta que le hago es frente a lo que estamos viendo en la Franja de Gaza, frente a lo que ustedes van a hablar en este proceso de la justicia restaurativa en Colombia. ¿Cuál es el poder de una imagen? Usted como fotoperiodista, ¿por qué son tan importantes las imágenes para la historia y para la construcción de esa memoria que tenemos en el mundo? Mira, las imágenes son fundamentales en la construcción de la memoria histórica. La memoria histórica visual es muy importante, no solamente como archivo, sino para poder corroborar los hechos del pasado. Tanto en Gaza como en la situación entre Ucrania y Rusia, en Colombia, en este momento hay grandes fotógrafos colombianos que tienen sus archivos pues casi echados al olvido y no hemos sido los colombianos lo suficientemente juiciosos para rescatar, exponer, publicar y revisar esos archivos, pero imagínense, por ejemplo, lo importante que sería poder regresar a ver las fotos de lo que sucedió en el Caguán. Y hubo muchísimos fotógrafos colombianos y extranjeros documentando toda esta situación, pero no hay una memoria histórica visual activa de eso. No lo tenemos a la mano, no está expuesto en las bibliotecas y en las galerías ni de Bogotá ni de ningún otro lado del país. Mire, por ejemplo, lo que está pasando ahora con las fake news, con las imágenes creadas por inteligencia artificial y fotógrafos... Perdóneme, Federico, lo interrumpo. De eso precisamente quiero preguntarle, porque tuvimos la marcha del 1 de mayo, que fue masiva en Colombia, y terminamos también teniendo ese debate sobre las imágenes que vemos en redes sociales y cómo ahora se están construyendo a través de la inteligencia artificial y cómo se está mandando un mensaje con esas imágenes para, no tengo ni idea qué, manipular las audiencias, lograr tener mayores seguidores, etcétera, etcétera, y cómo esas imágenes utilizadas con inteligencia artificial o realizadas con inteligencia artificial, pues sí están generando un cambio de comportamiento en la ciudadanía. Ustedes desde la fotografía, desde los fotoperiodistas, pues ¿qué responden a eso que incluso lo vivimos con nuestros propios mandatarios? Es clave dejar de usar imágenes de inteligencia artificial tratando de emular la realidad. Eso es fundamental y es importante en el ejercicio del periodismo cotidiano y en el ejercicio de la fotografía como memoria histórica. Las marchas han sido vastamente fotografiadas por profesionales con mucha calidad. También vale la pena rescatar el periodismo ciudadano y cómo personas de a pie van fotografiando las marchas. Es más difícil en el periodismo ciudadano poner eso de autor sobre personas pues desconocidas. Pero si uno sigue fotógrafos de las agencias de prensa internacional, de los fotógrafos del país, con eso es suficiente para que uno tenga sobre esas imágenes un certificado de calidad de que eso sucedió y esos fotógrafos lo vieron ahí de esa manera. Entonces yo creo que esta tendencia, porque no es, digamos, de un lado del espectro político o del otro, es una tendencia que tiene a todo el mundo como muy embelesado de usar imágenes de inteligencia artificial para promocionar, por ejemplo, la cantidad de personas que vienen a una marcha, pues es una mentira, es sencillamente mentirle a la gente, y yo creo que eso es lo que deberíamos como sociedad criticar y no permitir. Claro, digamos que hay unas pautas que se están utilizando como unas formas responsables de prácticas de los medios sintéticos, que es como la inteligencia artificial, y hay varios medios de comunicación en el mundo que han firmado ya esas pautas, entre esas el New York Times, medio de comunicación con el que usted colabora, de
cuándo se pueden utilizar imágenes con inteligencia artificial y cuándo no, cuándo decirlo, etcétera, etcétera. Eso ya lo están haciendo medios de comunicación, pero ¿cómo lograr que también lo hagan los políticos? ¿Cómo lograr también que aquellos que se están convirtiendo ellos mismos en medios de comunicación con sus redes sociales, que utilizan esas imágenes de todos los espectros, no estoy hablando solo de uno o de otro, también cumplan esas pautas? Hay que pedirle a los políticos que dejen de usar imágenes de inteligencia artificial para mentirle a la sociedad. Yo creo que es así de sencillo y tajante, pero no podemos como sociedad permitir que esto siga sucediendo y no podemos ser como flexibles en esto. Yo creo que sí hay que poner como un punto claro en esto y es la urgencia de que seamos informados por los medios y por los líderes de esta sociedad de una forma veraz y de una forma clara y no de una manera mentirosa. Federico, en medio de la conversación que van a tener ustedes de cómo la fotografía reconstruye o ayuda a construir la memoria y tiene un poder simbólico importantísimo dentro de todo este evento que están haciendo con la JEP, ¿cuándo o en dónde podemos ir los colombianos a ver esa construcción que han hecho periodistas como usted, esas fotografías que nos muestran muchas veces la realidad de lo que desconocemos que ha sido la historia de nuestro país? Bueno, en la exposición participamos 3 fotógrafos: Isabel Valdés, que es una fotógrafa que trabaja con la JEP, Santiago Escobar Jaramillo, que tiene una obra extensa que se llama Colombia Tierra de Luz, lo pueden buscar fácilmente en internet, tiene una página colombiatierradeluz.com, y él hace un trabajo en el que fotografía a las víctimas y hace unos procesos simbólicos de reparación a través de la luz y a través de diálogos y acciones con personas y comunidades que han sido víctimas. La parte en la que yo contribuyo con la exposición es Verde, se llama el proyecto que hice desde el 2011 hasta el 2021, y estuve 10 años fotografiando a las FARC en diferentes partes del país y en diferentes territorios. Lo que planteo a partir de estas fotografías es abrir la pregunta de quiénes eran las FARC. Entonces vemos en mis fotos reflejados guerrilleros, hombres, mujeres, menores de edad también con mucha frecuencia, o personas de edad adulta, y pues cuando uno recorre las imágenes puede encontrar qué cargaban los guerrilleros en el morral, cómo se bañaban, cómo dormían, cómo eran sus cambuches, cómo fueron las caminatas hacia las zonas de transición. Incluso después de la firma del acuerdo, seguí fotografiando y he visto incidencias en diferentes lugares del país, grupos que se han dedicado al narcotráfico, grupos que han tratado de mantener los ideales guerrilleros y grupos que están conformados como algunos grupos que visité en el Putumayo, que están conformados en su gran mayoría por ex miembros de la policía y del ejército que ahora están trabajando como rebeldes en armas. Entonces, pues yo creo que es una contribución a la memoria histórica del país. Desde ahí me parece importante recalcar que no estoy tratando de hacer una exaltación de estos personajes, ni mucho menos, sino contribuir a la memoria visual histórica de Colombia. Eso le iba a preguntar, Federico, ¿qué tanto han cambiado las condiciones para hacer reportería gráfica en esas regiones de Colombia donde antes estaban las FARC, las que se movilizaron, y ahora están esos grupos llamados disidentes? Pues hasta el 2016-2017 era mucho más fácil el acceso porque primero llevaba muchos años trabajando con los mismos grupos y eso hacía que tuviera unas fuentes y unos canales de comunicación firmes y confiables. Y ahora, pues con la atomización del conflicto, tenemos 8 conflictos armados en Colombia sucediendo a la vez. Es mucho más difícil, los territorios están en disputa entre grupos muy grandes, muy poderosos y con unos niveles bélicos pues muy complejos. El sur de Bolívar en este momento es un polvorín al que no se puede ir. Putumayo, sur de Caquetá, es imposible llegar a estas regiones. Entonces sí se ha hecho mucho más difícil llegar a los territorios periféricos del país, a las zonas más alejadas de Colombia, sobre todo con estos movimientos y reorganizaciones internas. Entonces, por ejemplo, la disputa entre Iván Mordisco, Iván Lozada y Arias Calarcá, que rompe el territorio de los llanos orientales, es muy complejo, y eso pues a veces la gente piensa que eso es algo muy lejos, pero es que eso empieza aquí en el Sumapaz, en el corredor del río Duda, y baja hasta los parques nacionales Tinigua, Picachos y Macarena, y de ahí se empieza a regar por toda la llanura. Al final lo que tenemos son corredores estratégicos que siempre los hemos tenido en Colombia, y zonas en disputa, zonas en conflicto, que hace mucho más difícil llegar. Entonces es duro hacer periodismo desde las regiones ahora.
Claro. Pues mire, Federico, estamos pendientes de esa charla que van a tener. Yo quería tener un adelanto un poco de lo que se iba a hablar y de cómo la fotografía, que hoy más que nunca pues todos nos creemos fotógrafos y estamos de reporteros con nuestro celular por las calles, cómo es de importante la imagen, cómo son de importantes las imágenes y para construir memoria, pero sobre todo también para registrar una realidad que estamos viviendo hoy en día en el mundo. Mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue y mucha suerte en el conversatorio de esta tarde. Gracias, Camila. Hay que ir a ver esa exposición, Claudia, y yo sí